Bien, en esta clase vamos a ver lo que es el campo magnético dentro de un solenoide. Para eso debemos de definir qué es un solenoide. Un solenoide es un alambre largo que se enrolla en una geometría de hélice. Es como acá, ¿no? Tenemos un alambre. Bueno, podemos imaginar que acá tenemos este es el hilo conductor, el alambre, y nosotros vamos enrollando en forma de hélice de esta manera, ¿no? Uno sobre otro hasta llegar a, bueno, el otro extremo, dependiendo, ¿no? Entonces, más o menos es como si tuviéramos acá un hilo, ¿ya? Entonces, donde, fíjense, acá tenemos n, va a significar el número de vueltas que estamos dando ese alambre conductor, y el largo de donde inicia hasta donde terminan las espiras se va a llamar L. Y vamos a tener un área transversal, ¿no? Acá, que es hueco, que en este caso está lleno de aire, ¿no? Entonces, primero vamos a pensar que vamos a cortar el solenoide de esta manera, ¿sí? Y nos vamos a encontrar simplemente con el alambrito de esta parte. Es como si tuviéramos, bueno, ya se ha enrollado totalmente. Ahí está. Es como si estuviéramos dibujando un pedacito de acá, ¿no? Y el otro extremo. Entonces la corriente está circulando, por acá está saliendo y por acá está entrando, ¿no? Es como si cortáramos a la mitad y por acá está, digamos, saliendo, y obviamente esto está cortado y por acá va a entrar. Estamos pasando como si fuera un estilete, y lo pasamos por el medio y ahí vemos qué pasa justo en ese instante, ¿no? Bien. Entonces sabemos que el punto y la X indican la circulación de la corriente, en este caso que está saliendo y en este caso que está entrando. Por la regla de la mano derecha, entonces por ejemplo, si está saliendo el campo magnético tendría que envolver, y si está entrando tendría que venir hacia este lado, ¿no? Entonces aquí estoy dibujando con rojo las líneas de campo magnético debido a cada espira, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿qué vemos? Esto representaría el medio entre, o sea, esta parte, ¿no? Del área transversal entre los conductores. Entonces, fíjense, acá, como para cada espirita va a suceder esto en el campo magnético, porque la corriente va entrando. Podemos decir que por este sector, por este lado de las espiras, entonces el campo magnético está yendo en esta dirección, pero por estas otras el campo magnético está llegando por este otro lado. Entonces el campo magnético fuera, acá, sería 0. Lo mismo va a pasar en este punto, ¿no? Por este lado el campo magnético estaría entrando, pero por este lado estaría saliendo y el campo magnético aquí afuera sería 0. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense, dentro el campo magnético está entrando y aquí también está entrando, por tanto el campo magnético iría en dirección recta por el medio, ¿no? Entonces podemos decir que, bueno, el solenoide pues es un dispositivo eléctrico que va a almacenar energía gracias a un campo magnético, ¿sí? Entonces fíjense, acá vamos a cortar, vamos a tomar una superficie dada acá, ¿sí? Acá con este recuadrito es la superficie donde vamos a hacer un análisis. Bueno, aquí afuera hemos dicho que el campo magnético es 0. Acá adentro, sí, el campo magnético va en esta dirección y el diferencial de L pues es tangente a la trayectoria, que sería acá, ¿sí? Y bueno, la intensidad de corriente está saliendo, y el diferencial de L en este lado sería hacia este lado. En este caso, el campo magnético sigue yendo en esta dirección, pero el diferencial de L sería hacia este lado, ¿no? Igual en este caso, el diferencial de L hacia este lado y el campo magnético está hacia allá. Lo mismo va a ocurrir, bueno, acá ya sabemos que el campo magnético es 0. Entonces, utilizando la ley de Ampère, decimos que el campo magnético por el diferencial de L en una trayectoria cerrada, que es esta, es igual a la permeabilidad por la intensidad de corriente encerrada.
Entonces, primero analizamos a qué es igual B de L, ¿no? B de L, bueno, es igual a B punto de L, el módulo de este por el módulo de este otro, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. En este caso, el ángulo comprendido entre ellos sería 60, coseno de 60, 1. En este caso, por ejemplo, sería coseno de 90, 0, por tanto, acá el campo magnético, por tanto, acá este producto sería 0, acá también, y aquí ya sabemos que es 0, por tanto, solamente analizamos en este lado. Entonces B punto de L va a ser B de L. Ahora, integramos sobre esta superficie. Entonces B de L se va a sumar y decimos el campo magnético es constante, sale de la integral y el diferencial de L, pues el diferencial de L, tenemos acá una cierta distancia h, si sumamos va a ser h total, ¿no? B por h. Ahora, podemos definir a n como el número de vueltas sobre longitud, es como una especie de concentración. Y el número de vueltas va a ser n por L, ¿no? Y L hemos dicho que en nuestro caso es h. Entonces, tomando esto, el número de vueltas acá sería n por h, ¿de acuerdo? Bien, la intensidad dentro de esta superficie encerrada es igual a la intensidad, el módulo de la intensidad por las espiras que están dentro, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 espiras, ¿no? Entonces, y encerrada es el número de vueltas por I. Entonces, la intensidad de corriente encerrada es igual a el número de vueltas, que sería N por H, sí, N por H por I. Entonces, B por H, que estábamos trabajando acá, bueno, podemos tomar acá. B por H es igual a la, o sea, toda esta integral, que hemos dicho que es esto, es igual a la permeabilidad por I la intensidad de corriente encerrada, que hemos dicho que es el número de vueltas por la intensidad de corriente, que en este caso sería N veces H por I, ¿no? De acá H con H se van y el campo magnético es la permeabilidad por N por I. Recuerden que N es el número de vueltas. Entonces, esta es la definición de campo magnético dentro del solenoide. Bien. Ahora vamos a definir lo que es el flujo del campo magnético, pese que ya lo habíamos visto, ¿no? El flujo de campo magnético está definido como la integral del campo. A ver, primero nos vamos a acordar de esta ley donde decimos que en una superficie cerrada el producto escalar del campo magnético con el área por n es perpendicular al área transversal, ¿verdad? Es igual a 0. Si tenemos esta misma integral, pero que la trayectoria no sea cerrada, entonces estaríamos midiendo lo que es el flujo. Esa es la definición. El flujo va a ser la integral, pero no de la trayectoria cerrada, sino la integral del campo magnético por el vector normal diferencial de la superficie, ¿ya? A esto se define como flujo. Y el flujo bueno, sus unidades son Webers, ¿ya? Y el Weber es Tesla por metro cuadrado. Entonces, acá lo que hay que recordar es que va a ser para una superficie abierta. Bien, entonces, acá, fíjense, si yo hago lo mismo, tengo acá un alambre, el área transversal, el campo magnético está saliendo de acá y el vector normal está en esta dirección. Entonces, el campo magnético es constante, en el vector unitario también es constante y el ángulo entre ellos va a ser θ. Entonces, B por N son constantes, salen de la integral y solamente nos queda el diferencial de superficie, ¿no? Entonces acá, como dijimos, si B es constante o función del tiempo, entonces la definición de
bueno, esta sumatoria va a dar el área total, ¿no? Entonces nos quedaría el flujo, va a ser igual al campo magnético, producto escalar, el vector normal por el área. Un ejemplo, tenemos acá un cubo, ¿sí? Del lado 2.5 centímetros y el campo magnético nos dice que es este valor, ¿no? Obviamente es una cantidad vectorial y sus unidades acá están. Nos piden hallar el flujo. Entonces, utilizando esta definición, siempre y cuando el campo magnético, como les decía, sea constante o función del tiempo, entonces procede, ¿no? Entonces, el flujo es igual a campo magnético producto escalar el vector normal por el área. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Campo magnético B por el vector normal a la superficie, o sea, el área. Vamos a trabajar sobre esta área, ¿no? Entonces, esta perpendicular a la superficie sería simplemente el vector unitario I. Eso es igual a, vamos a hacer el producto, tengo el campo magnético, que es todo esto, 5I más 9J más 3K, por producto escalar y vector unitario, o sea, 1 en I, ¿no? 5 por 1, 5, 9 y J.I es 0, K.I es 0, entonces simplemente tenemos 5. Entonces el producto de esto es 5. Entonces el flujo es 5 por el área, pero el área es, como es esta parte, un cuadrado, es lado al cuadrado, ¿verdad? L al cuadrado. Ahí está, el área es L al cuadrado y tenemos el dato 2.5 por 10 a la menos 2 por ser centímetros al cuadrado. Todo tiene que estar en el sistema internacional. Operando, tenemos 3.13 por 10 a la menos 3 Webers o 3.13 miliwebers si quieren. Eso es todo. Eso es todo del capítulo.